Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a, entre hoy y la próxima clase, van a ser 2 clases más, vamos a estar terminando lo que son los contenidos de la práctica 3. Ya hemos trabajado bastante en las 4 últimas clases con el concepto de límite, así que supongo que para el momento que vean esto ya lo tienen bastante aceitado. Y la idea ahora es avanzar con continuidad. Como habrán visto, la práctica, la práctica 3 se llama límite y continuidad. Entonces, continuidad es una aplicación ya del concepto de límite en el estudio de funciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver la definición de continuidad, vamos a ver algunos ejemplos de funciones continuas. Después vamos a ver propiedades de lo que es el álgebra de funciones continuas y finalmente vamos a ver qué pasa cuando una función no es continua o es discontinua y qué tipo de discontinuidades pueden haber. Entonces, primero vamos con la definición de continuidad de una función en un punto. O sea, ¿qué es para una función ser continua? Bueno, primero que todo, la definición de continuidad es puntual, ¿sí? Entonces voy a tener o sea, no vamos a tener continuidad en el infinito, por ejemplo. No. Vamos a tener, así como antes teníamos límites en el infinito, límites aún puntuales, ¿sí? Bueno, acá vamos a hablar en un punto, ¿sí? Vamos a tomar un punto, ¿sí? Y sea f una función definida en un entorno de ese punto, ¿sí? En un abierto, alrededor de ese punto, ¿sí? En x0. Entonces vamos a decir que la función es continua en el punto si pasan 3 cosas. Informalmente es así, y es lo que más vamos a usar, es que el punto esté en el dominio, ¿sí? Esa es la primera condición. Que el límite de f de x cuando x tiende al punto en cuestión existe y es un número finito, o sea, no me puede dar ni infinito ni no existir. Y tercero, que el límite ese límite coincide con lo que vale la función en el punto. O sea, fíjense que para que la condición 3 valga, el punto tiene que estar en el dominio. Si yo ya no puedo evaluar a f en el punto, está fallando la 1 en realidad, ¿sí? Entonces tienen que valer las 3 cosas. Que el punto esté en el dominio, que el límite de la función cuando tiendo al punto exista y sea finito, y además de ser finito, ese número me dé exactamente lo que es evaluar f en el punto. Eso es informalmente, y es lo que más vamos a usar. Ahora, tenemos la definición formal y la vamos a escribir para una cuestión de completitud de la materia, y es lo siguiente, fíjense, va a ser muy parecida a la definición del límite en el punto. Fíjense, para toda distancia epsilon positiva existe un delta, otra distancia, que esta distancia va a depender de este epsilon que yo ponga, tal que la distancia entre f de x y el límite, fíjense que acá lo único que va a cambiar es que en lugar de poner el L del límite, voy a poner f en el punto, porque acá sí está definida la función en el punto. ¿Sí? Entonces es así. Para todo epsilon existe un delta tal que la distancia entre f de x en cualquier x menos f en x0 es menor que epsilon si x está a distancia menor que delta de x0. Entonces, como nos pasó con el concepto del límite, la definición formal, la tenemos, como mencioné recién, por completitud, pero no es la que vamos a utilizar. Vamos a utilizar informalmente esto. Fíjense que acá estoy ya suponiendo de que el x0 está en el dominio porque estoy haciendo f de x0, ¿sí? Y acá lo que estoy básicamente diciendo es que el límite de f de x cuando x tiende a x0 es f de x0. O sea, estoy diciendo esta condición, ¿sí? Bien, entonces, la definición de la continuidad es en un punto, ¿sí? Entonces, si la función es continua en un determinado conjunto, o sea, para cada punto del conjunto, entonces vamos a decir que la función es continua en todo el conjunto, ¿sí? Entonces, decir que una función, por ejemplo, es continua en todos los reales, es en realidad es que uno en realidad lo que está diciendo es f es continua en cada x0 real, ¿sí? Y eso lo vamos a usar bastante también. Si no se satisface alguna de estas 3, entonces cualquiera, o sea, no tienen importancia por ahora,
Entonces la función va a ser automáticamente discontinua en el punto. Ejemplos. Bueno, tomemos un punto, por ejemplo 3, y f de x es x cubo más 2x menos 1. Entonces, como verán, el 3 está en el dominio de esta porque es una polinómica que tiene como dominio todos los reales, así que el 3 está. Y a su vez, hacer el límite de la función cuando x tiende a 3, como se trata de una polinómica, el límite me da lo mismo que evaluar la función en el punto. Entonces se cumplen las condiciones 1, 2 y 3. O sea, el límite es finito y me da f en 3, ¿sí? Que en este caso es 32. Fíjense que es 3 al cubo más 2 por 3 menos 1, ¿sí? Es 27 más 6 menos 1, y eso me da 32. Entonces, f es continua. Se cumple 1, se cumple 2 y se cumple 3. Tomemos el punto 0 y ahora tomemos la función módulo de x. Y recordemos que la función módulo de x es una función partida que vale x de 0 más infinito y vale menos x para los negativos. O sea, entonces, el 0 está en el dominio, ¿sí? Porque esta función tiene como dominio todos los reales. Siempre puedo tomar valor absoluto. Para poder ver el límite, tengo que ver el límite por derecha del 0 y por izquierda, porque la función justo se parte en el 0. Esto es importante, o sea, yo tengo una función que cambia justo su definición en el punto en el que estoy mirando la continuidad, ¿sí? Entonces tengo que analizar límites por derecha y por izquierda. Cuando tiendo a 0 por derecha, ¿sí? Estoy tomando x positivos, entonces la función vale x constantemente, ¿sí? Entonces, f la reemplazo por x y tomo límite, y eso me da 0. ¿Sí? Cuando tomo límite por izquierda del 0, ¿sí? La función, o sea, me voy acercando ¿sí? Al valor 0 del dominio, pero por los negativos. Entonces, la función vale constantemente menos x, ¿sí? Entonces, el límite de la f la reemplazo por menos x y tomo límite. Acá me dio 0 también, ¿sí? Entonces, en este caso, el límite existe porque los límites laterales, acá no hizo falta tomarlos porque era una polinómica. Pero en esta, que es una función partida, sí tuve que tomarlos. Como coinciden, el límite existe y me da 0. ¿Sí? El límite de f del módulo de x cuando x tiende a 0, a secas, da 0. ¿Sí? Además, f de 0 da 0. Entonces, f es continua en el 0. ¿Sí? Además, después uno puede ver que es continua en cualquier otro valor. Si yo agarro el 1, el 2, el menos 1, el menos 3, raíz cuadrada de 2, en cualquier valor vamos a ver que es también continua. Pero en el 0, que es un punto donde la función esta se parte, es continua. Más ejemplos de funciones continuas. Toda función polinómica es continua en cada x0 real. ¿Por qué? Porque primero tienen como dominio todos los reales, entonces cualquier punto que yo ponga está en el dominio. A su vez, ya vimos en el límite que el límite de una polinómica es evaluar a la polinómica en el punto, ¿sí? El límite puntual. Entonces, obviamente va a coincidir con lo que vale en el punto. Entonces se van a cumplir las condiciones 1, 2 y 3, y entonces f va a ser continua en cada x0. Entonces acá, por ejemplo, para cualquier polinómica, para cualquier función polinómica, vamos a poder decir que es continua en todos los reales, ¿sí? Y lo que estoy diciendo en realidad es que es continua en cada x0 real, ¿sí? Entonces uno pasa de una definición que es la de continuidad, que es bien puntual, pasa después a decir que es continua en todo un conjunto, ¿sí? Esta idea de continuidad tiene mucho que ver visualmente con la idea de que yo pueda graficar sin levantar el lápiz, ¿sí? Claro, ¿por qué esta idea no está formalizada? Y bueno, porque en realidad uno ya tiene que tener de antemano el gráfico, tiene que tener idea de cómo hacer el gráfico. Y vieron, como habrán visto ya a esta altura, no es tan fácil graficar siempre. Entonces, muchas veces no queda claro. Pero la idea es esa, ¿no? La continuidad tiene esta noción de que nosotros cuando lo grafiquemos no vamos a levantar, o sea, vamos a apoyar el lápiz, vamos a dibujar y no vamos a tener que levantar nunca el lápiz,
¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa cuando sí tenemos que levantar el lápiz. Bueno, la raíz cuadrada de x es una función continua en cada x0 positivo, ¿sí? Porque también el límite de la función raíz de x cuando x tiende al punto x0 que sea, es a evaluar a la función en el punto. Y en 0 no vamos a poder hablar de continuidad, ¿sí? Porque la continuidad es un límite a ambos lados y yo solamente voy a poder tomar continuidad por el límite por derecha. Entonces, muchas veces lo van a ver en la bibliografía. Acá se va a decir, en este caso, que en 0 es continua por derecha, ¿sí? Porque el 0 está en el dominio, ¿sí? De hecho, me da 0, la raíz cuadrada de 0, y además el límite de la raíz cuadrada de x cuando x tiende a 0 por derecha es 0. Recuerden que por izquierda no tengo límite, ¿por qué? Porque justamente no puedo evaluar en valores negativos, ¿sí? O sea, no hay dominio. Las exponenciales de tipo a a la x con a positivo son continuas para cada x0 porque también el límite de a a la x cuando x tiende a x0 me da a a la x0, que es f en el punto, ¿sí? Bueno, estas son hasta ahora todas funciones continuas, ¿sí? En su dominio o casi en su dominio. El logaritmo natural, ¿sí? Es una función continua en su dominio, en cada x0 de su dominio, porque también tomar límite del logaritmo cuando x tiende a x0 me da el logaritmo en el punto. Y el seno y el coseno también son funciones continuas en cada x0, lo mismo, ¿sí? Entonces, hasta ahora uno acá tiene todo el paquete de funciones continuas, sin demasiadas vueltas. Ahora, si yo tengo este tipo de funciones, de la que ya sé que son continuas, ¿sí? En un punto, ¿sí? Entonces, y yo tengo dos funciones, la suma de funciones continuas es continua en el punto, la resta es también continua, el producto de continuas en el punto es continuo. Si el denominador es distinto de 0, el cociente de continuas es continua en el punto. Y si la función f está definida en g de x0 y f es continua, la composición f con g es continua en el punto. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que puedo agarrar todas las funciones que recién vimos en la filmina anterior, el seno, el coseno, el logaritmo, que sea, si agarro un x0 donde sean continuas, sumar, multiplicar, dividir y componer, ¿sí? Con la restricción correspondiente, me va a dar una nueva función que va a ser continua, ¿sí? Un ejemplo, vamos a agarrar esta función h, que es seno de x más pi más e a la x menos 3 sobre 2. Es una función que tiene dominio de todos los reales, porque el dominio del seno es todos los reales y este también, de la exponencial. Y si yo agarro cualquier puntito y tomo límite, tomar límite es tomar el límite de la suma, es la suma de los límites, porque esos son todos límites finitos, ¿sí? Y no tengo ningún problema. Ahora, si hubiera alguno de estos que fueran límites o infinitos o no estuvieran definidos, no podría separar así, recuerden eso, para eso vamos a tener que usar fuertemente todo lo que vimos el límite hasta ahora. Y tomar límite acá, en esta, es evaluar al seno en x0, así que seno de x0 más pi, y esta también, lo mismo, es evaluar a x menos 3 sobre 2 en x0, así que eso me da exactamente h en el punto. Entonces, h es continua en cada x0 real, y entonces h es continua en todos los reales, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo también de combinación. Fíjense que acá hice una composición entre la función seno y x más pi, y una composición acá entre la exponencial y esta lineal, y a su vez hice una suma. O sea que acá hay varias cosas de estas puestas. Entonces, básicamente esto nos permite ampliar el universo de funciones continuas, ¿sí? Y cuando uno llega a este punto dice, bueno, pero entonces que todas las funciones son continuas. No, bueno, justamente vamos a tener, en realidad más que funciones discontinuas, vamos a tener funciones que van a ser discontinuas en algún punto, ¿sí? Entonces, justamente, si no se cumple alguna de las condiciones, o que el punto no está en el dominio,
o que el límite de la función cuando tiendo al punto no existe, o que ese límite existe, pero no coincide con lo que vale f en el punto, alguna de esas tres condiciones, la función va a ser discontinua. ¿Sí? Entonces, vamos a tener, según qué condición de esas no se cumpla, vamos a tener una discontinuidad evitable o una discontinuidad esencial. Entonces, va a ser evitable si el límite existe, ¿sí? Y me da finito. ¿Sí? Lo que acá puede pasar, por ejemplo, es que el límite exista, no sé, me dé 5, pero f en x0 me dé, no sé, 6. Entonces ahí no coincide, entonces va a ser una discontinuidad evitable. Después vamos a ver ahora vamos a ver por qué es así, por qué es ese nombre. Y va a ser esencial si el límite es infinito, o sea, el límite de la situación, ¿sí? Entonces vamos a ver dos ejemplos. Entonces, vamos a tomar el 0 y vamos a tomar a la función 1 sobre x, la racional, ¿sí? El 0 no está en el dominio. Entonces, fíjense que ya a este punto ya puedo decir que es discontinua porque no está. Y de hecho, el 0 no está en el dominio, pero está pegadito al dominio, ¿sí? Pero además, si yo tomo el límite por derecha y por izquierda de la función, por derecha me da más infinito y por izquierda me da menos infinito. Si vamos esta no, esta es la función, la homográfica, 1 sobre x, ¿sí? Y me voy acercando a 0, ¿sí? La función, si me acerco por derecha, la función toma valores cada vez más grandes. Esto ya lo charlamos varias veces. Entonces el límite por derecha tiende a más infinito, pero por izquierda se hace cada vez más chica. Entonces tiende a menos infinito. Entonces ese límite no existe. Muchas veces muchas veces dice que este límite tiende a infinito a secas, pero la realidad es que no existe, porque de un lado tiende a más infinito y del otro lado tiende a menos infinito. Entonces, como este límite no me dio finito, de hecho no me dio finito, tiene una discontinuidad esencial. De hecho, este límite ni siquiera existe. Entonces, fíjense que la discontinuidad esencial se va a tratar de, básicamente, de puntos en los que la función le pasen dos cosas. O tenga una asíntota, o tenga un comportamiento asintótico como esta, ¿sí? O se va, de un lado se va a infinito, o pega un salto. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que pasa es, tiene un comportamiento asintótico. De hecho, podría pasar que se fuera a más infinito también de este lado, ¿sí? Igual sería una discontinuidad esencial. Esta otra función que también la trabajamos, que es la función x por seno de 1 sobre x, tampoco está definida en el 0, o sea que es una función discontinua, pero sin embargo el límite lo vimos, fue uno de los casos que vimos de tipo 0 por acotado, porque esta x, cuando x tiende a 0, y esta es una función, el seno de cualquier cosa, es una función acotada entre menos 1 y 1, entonces esto es de tipo 0 por acotado, así que tiende a 0. Entonces, en este caso, se trata de una función discontinua en el 0, pero y es más, no está definida, no puedo hacer f en 0, pero como el límite existe, lo que voy a decir es que la discontinuidad es de tipo evitable. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, fíjense que esta función tiene este gráfico, si lo recuerdan, ¿sí? Que este x que está multiplicando a seno de 1 sobre x, a medida que yo me voy acercando al 0, se va oscilando cada vez más rápido. Y la x lo que va haciendo es achicando esa oscilación, ¿sí? Entonces lo que hace esto es que tienda a 0, ¿sí? Entonces, esta función es discontinua del 0, de hecho no puedo evaluar, pero sin embargo el límite existe. Bien. Entonces, ¿por qué se llaman así? Bueno, lo que sucede acá es que si se trata de una discontinuidad evitable, o sea que el límite existe, se puede extender a una función f, que la voy a denotar f mayúscula,
que va a ser casi siempre la f chiquita que yo tenía, excepto en el punto. Entonces la voy a definir de esta manera. Va a ser f de x si x está en el dominio, o sea, fíjense que esto me diría que prácticamente siempre es la f chiquita, y va a ser el límite que me dio, fíjense que este es el valor del límite que me dio, que me daría supuestamente si la discontinuidad es evitable, si el punto, estoy evaluando a x en x0, en el punto en cuestión, ¿sí? Entonces, esta función lo que le sucede es que va a ser continua en todo el dominio de la f chiquita, primero porque esta supuestamente es continua en todos lados, y en el punto en el cual tenía problemas también va a ser continua, ¿sí? Porque por un lado f de x0 me va a dar L y a su vez el límite de la f chiquita cuando tiendo al punto tiende a L. O sea, básicamente, ¿qué quiere decir esto? Si el límite existe, lo puedo arreglar definiendo una función más grande, esta f grande, que va a ser continua en el punto. Esta f grande no es la función original, es casi la función original, ¿sí? Porque esta ya tiene un valor que probablemente antes no estaba en el dominio, o era un punto donde no había continuidad o no estaba definida la función en el punto. Entonces, esta f, muchas veces uno le pone f chiquita moño, tiene distintas notaciones. La idea es que es una función que ahora sí es continua en el punto. Entonces, esto lo puedo hacer en cada punto donde la función tenga la original, la f original, tenga una discontinuidad evitable. Si yo tengo un límite infinito en algún punto, eso no lo voy a poder hacer, porque yo no puedo decir f de 5 que me dé infinito. No puedo hacerlo, ¿sí? Porque no es un valor numérico. Entonces, solo van a ser posible definir estas funciones más grandes en el punto si la discontinuidad es con límite existente. Por eso es que se llama evitable. Y si no, va a ser esencial, ¿sí? Entonces, la f grande va a tener el mismo dominio de la f original agregándole el puntito en cuestión. Y fíjense que si, no sé, tuviera 3 puntos con discontinuidad evitable, bueno, tendré que agregarle 3 puntitos y poner 3 límites más acá como valores. Entonces, fíjense que esto me queda una función partida. En el ejemplo 1, la racional, no se puede hacer esto, porque el límite no existe. De hecho, da más infinito de un lado y menos infinito del otro. En el ejemplo 2 sí se puede, porque el límite me dio 0. Entonces, la f me quedaría así, la f grande. Me queda x por seno de x para todo x distinto de 0, y 0 si x es 0. Esta función, fíjense que tiene el dominio de esta, que da todos los reales menos el 0, unión el 0. Entonces me quedan todos los reales. Bien, con eso, hasta acá llegamos con continuidad. Les cuento que a pesar de que no es demasiado, tiene un montón para trabajar. En particular, los ejercicios 11, 12 y 13 de la práctica 3 son de esto. Yo voy a subir en un rato o en estos días un ejercicio adicional para que tengan sobre estudio de la continuidad, ¿sí? Y queda todavía la segunda parte de la teórica. Así que bueno, nos vemos y ya tienen para trabajar bastante. Nos vemos.